Antes de dar inicio con el video, deseo mandarles un saludo a unos amigos de Discord, quienes siempre están apoyándome y dando ideas. Es por eso que les mando un saludo a mi hermano Hiken, al pana XXGamerXX y a mi patrón, que es un grande. Gracias por el apoyo, muchachos. Ahora sí, entremos de lleno con el video. En este punto, todo el mundo debería ser capaz de recordar a Arcane. Después de todo, fue la primera en lograr adaptar un videojuego al formato serie de forma eficiente y satisfactoria, dejando contentos no solo a los fans, sino al público nuevo que atrajo al medio, lo cual es decir mucho considerando el tipo de juego que vino a adaptar. Yo mismo nunca me he considerado un fan de LOL. Llegué a intentar probarlo en mi adolescencia, pero como soy de Latinoamérica, ni siquiera pude pasar de la pantalla de carga, por lo que esa se convirtió en mi primera y última experiencia del juego. Lo sé, es muy lamentable, ni siquiera pude jugarlo realmente. Así que cuando esta serie se anunció, no llamó mi atención, aunque sí me dio algo de curiosidad porque no tenía idea de cómo adaptarían un juego como este y llevarlo a la pantalla con varios capítulos completos. No fue hasta que se empezó a correr la voz de que estaba siendo muy buena y que me enteré que Imagine Dragon fueron quienes cantaron la intro, que le di su respectiva oportunidad, aproximadamente cuando estaba recién estrenado el capítulo 3. Y no se imaginan la sorpresa que me llevé. Esta serie, capítulo por capítulo, y cada una de sus escenas es arte puro. Definitivamente es cine. Y es que tiene tantas cosas que hacerle un análisis se me hizo bastante difícil. Es por ello que tendré en cuenta los puntos más importantes en el video, según lo que yo consideré, y de esa forma no enredarnos demasiado. Primero tenemos el mundo. Y es que para mí uno de los elementos más importantes al momento de escribir o elaborar una historia es la construcción de este, el lugar en donde todo ocurrirá. Esto es importante puesto que a través de un buen mundo es que podemos comprender muchas cosas de una historia, le da carisma y un sentido de identidad a su universo. Asimismo, llama al espectador a querer conocer más de este. Construir un mundo desde cero es algo muy difícil y es de reconocer el mérito de los escritores que son capaces de hacer esto. Aunque es verdad que Arcane parte con una ventaja y esa es que el mundo ya estaba preconcebido, ya existía desde antes. Entonces, ¿cómo evaluamos este punto? Muy simple, a través de todo lo que nos muestran. Porque por mucho que ya existía este mundo en el lore de los juegos, tampoco es que se vea mucho. Y el desafío de Arkane fue saber cómo adaptar esto y lograr que el mundo mostrase vida. Cosa que no es nada fácil, pues para lograrlo es importante que el mundo tenga coherencia, su propia lógica, leyes, y Arkane consigue todo esto. Logra mostrarnos que su mundo tiene vida y que tiene demasiadas cosas por ver, ya que en esta historia nos ubican en una ciudad llamada Piltover, la cual solo basta de darle un vistazo para saber lo próspera que es, mientras que por el otro lado del puente tendríamos el distrito suburbano, también conocido como Sound, lo cual vendría siendo lo opuesto a Piltover, un lugar que derrocha pobreza, lleno de delincuentes y un aire tan denso y contaminado que las personas que no residan allí deben llevar máscaras especiales para poder respirar. Todo esto logran decirlo solo con imágenes y un par de escenas, lo que nos deja claro que este lugar tiene muchas cosas que mostrar, y lo hacen. A pesar de que no salimos de estas dos localizaciones, la historia se las ingenia para darnos muchos escenarios distintos, nos muestra cómo funcionan las cosas en este lugar y por qué es así. Esta es la forma correcta de mostrarnos un mundo, ya que pudieron haber tomado el camino fácil de solo colocar JPGs de fondo y no darle más vueltas, tomar a varios de los personajes más populares de los juegos y hacerlos dar vueltas y pelearse porque sí. Pero la serie no hace eso. Toma todo ese lore de los juegos para expandirlo y mostrárnoslo de una manera bastante eficaz.
incitando al espectador a simplemente querer conocer más de este mundo y lo hace a través de preguntas, como el lugar de origen de Esmeralda y su madre, por qué hay guerras en el exterior, de dónde proviene Jace y qué hacían en un lugar como ese, qué fue lo que vivió Heimendinger hace 300 años y un montón de preguntas que nos dejan sin respuestas, pero que le dan al mundo un aire de misterio y de cosas por descubrir. Y eso sin mencionar los conflictos, pues aunque son cosas que vemos a través de los personajes, es el mundo en que se carga de volverlo algo tangible o palpable para el espectador, pues el mundo refleja todo lo que ocurre en esta historia y sabe transmitir lo que necesitamos saber en ese momento. Si hay algo que soy capaz de darme cuenta con solo verlo, es que lo más importante de estos juegos son sus personajes, puesto que todo gira en torno a ellos. Así que si había algo que Arkane no podía arruinar, eran estos mismos. Para comprobar esto, basta con ver qué tan tridimensionales pueden ser. A lo que me refiero con la tridimensionalidad es cuán profundo puede ser un personaje. Mientras menos capas posee un personaje, más se acerca a ser uno considerado malo o mal escrito. Usualmente son los personajes más planos, sin personalidad ni carisma, y que solo destacan por una característica de su personalidad, siendo esta todo en lo que se basan. Luego tenemos a los personajes bien escritos, que son aquellos que poseen varias capas, no solo poseen una personalidad marcada, sino que tienen tendencia a entender lo que ocurre a su alrededor, poseen la capacidad de evolucionar y son mucho más que una sola característica de ellos mismos. Esas son las diferencias entre un personaje mal ejecutado y uno ejecutado correctamente. Arkane cumple muy bien con sus personajes. En cuanto a adaptación no puedo decir mucho, pero por lo complacido que quedaron los fans, está claro que lograron captar la característica más importante de los mismos. Y es que si nos ponemos a comparar en sus diseños, podemos ver claramente una fuerte fidelidad con estos mismos respecto a su adaptación. Asimismo, logran ahondar más en su historia, orígenes y nos dan un porqué de sus acciones. Y es que hay muchas formas de hacer que una historia avance, como hacer que todo vaya de un punto A y luego al B, donde el punto B sería el punto clave que hará que la trama avance. Sin embargo, en Arcane quienes hacen avanzar la historia son los propios personajes. Y eso ciertamente es algo impresionante porque no estamos hablando de solo dos, aunque claramente son los más importantes. El casting de personajes principales de Arcane puede rondar fácilmente entre 10 o 12. En realidad podría contar a menos, pero es que cada uno de los personajes tiene mínimo una aportación importante en la trama, incluyendo a los secundarios. Entonces todos los personajes tienen un porqué, un desarrollo y repercusiones en la trama. Sea que te gusten, los odies o los ames, ninguno nunca te dejará frío. Por eso es que considero este uno de los puntos fuertes de la adaptación, así como lo más impresionante que tiene porque son tantos personajes, subtramas y cosas que contar y aún así logran hacerlo todo bien en su momento y dedicándoles el tiempo necesario en pantalla a cada uno. Tanto es así que después de volver a verme la serie para la realización de este video, quise intentar hacer una tier list para organizar mejor mis ideas sobre los personajes y mi opinión sobre ellos. Pero creo que se me salió un poco de control porque literalmente tenía una opinión para cada uno. O sea, podía fácilmente crear una categoría a cada uno de los personajes. Pero al final pude organizarme bien y generalizar mi opinión lo suficiente para clasificar a los personajes en una sola categoría y ya. Aunque sobre este hijo de su madre, definitivamente le tenía que dar su propia categoría. Es que en serio, Jace podrá tener cara de buena gente y todo, pero y buenas intenciones, pero es que no tiene huevos, es manipulable, pendejo, de todo. Es que en serio, es tan pendejo que ha hecho tantas estupideces que no podía ponerlo en otro lugar. Le tenía que dar su propio espacio, una categoría que lo identificara perfectamente. Y es esto.
no tiene huevos. Con decirte que Vi, Caitlyn, Mel, todo el mundo tiene más huevos que él, hasta las mujeres. Hasta las mujeres tienen más huevos que Jace en la serie. Ok, pero bueno, volviendo al asunto. Aunque hay personajes que pudieron haber ofrecido más, esto se convierte más en un beneficio que en una debilidad, puesto que sabemos que en tan solo 9 capítulos no podían contarnos demasiado. Así que nos dan las medidas justas, pero necesarias para la historia de cada personaje. Y aquellos que quedan ligeramente con un halo de misterio o que nos faltó algo que contar, sabemos que podemos concluir con sus historias según avance con la siguiente temporada. Aparte de que logran hacer las cosas bien para que aún con estas limitaciones los espectadores puedan quedar satisfechos con cada una de las apariciones de sus personajes preferidos. Otra cosa que hace bien Arcane con sus personajes es que entiende el propósito de estos mismos en una historia. A lo que me refiero es que sabe que el propósito de los mismos es permitir el avance de la trama, que todo fluya y aportar a la misma, ya que una de las cosas de lo que más pecan los autores es el crear un enorme casting de personajes, pero que al final de cuentas solo estarán en pantalla un par de minutos y luego no harán más nada. Es muy común ver personajes que en su momento llegaron a ser interesantes, pero que luego son desplazados a un lado y lo dejan sin más nada que ofrecer, dejando en claro que el autor no supo qué más hacer con ellos y luego cuando trata de darles relevancia, pues pueden pasar dos cosas. O sale bien, logrando darle un aire fresco al personaje, le dan una segunda oportunidad, o lo arruinan dañando el desarrollo del personaje, masacrándolo, humillándolo, cagándose en la tumba de sus ancestros, quitándole todo lo que una vez amó, sus bienes, el divorcio, obligándolo a pagar la manutención de sus hijos, quitándole la mitad de sus cosas y llevándolo a una espiral de autodesprecio y vacío existencial que no hará más que crecer y crecer, hasta orillarlo a acabar con todo de una puta vez por todas. Neji, no te tocaba. Perdón. Y lastimosamente la segunda opción es lo que suele pasar más. Y esto ocurre porque simplemente el personaje ya no tenía más que ofrecer o por falta de planeación que se olvidan de su existencia y cuando lo recuerdan trata de forzar la presencia de este en la trama actual, solamente termina generando un mayor daño. Es ahí en donde Arkane se da cuenta de las cosas y sabe bien que cada personaje es una pieza en su historia y que cuando un engranaje ya no funciona debe ser reemplazado, lo que en literatura se puede interpretar como la eliminación de este personaje. De esa manera se permite darle un desarrollo y conclusión dignos a este mismo y a su vez dar lugar a la introducción de nuevos integrantes a la historia, o como previamente me refería a estos, nuevas piezas. Cuando ya tenemos un mundo en donde todo ocurrirá y una base para los personajes, lo siguiente más importante es la trama que tendrá nuestra historia. Hay quienes piensan que no siempre es necesaria una buena historia para que una serie pueda funcionar. Existen casos como las comedias que algunas funcionan solo en base del humor y sin tener que innovar en nada más, pero yo no lo creo así. Pienso que es importante tener una historia que sea mínimamente interesante, pues en primera instancia es de las primeras cosas que va a notar el espectador, o mejor dicho, lo va a retener para que siga consumiendo el producto. Pero lo que sí puede variar es la complejidad de las mismas. Hay casos de tramas simples y de tramas complejas, pero que al final de cuentas que sean simples no significa que sean malas. Al contrario, pueden ser bastante buenas. Y muchas buenas historias con tramas súper complejas también empiezan con un inicio simple. Y aunque no lo parezca, Arcane es una de esas historias que empieza con una trama bastante simple. De hecho, es la historia de dos facciones que no se llevan bien. Un lado de ricos y el otro de pobres. Pero es a través de esta base que se desenvuelven más cosas,
las distintas subtramas con cada personaje y las consecuencias de sus acciones. Porque algo que se maneja mucho en la historia de Arcane es cómo nuestras acciones pueden tener consecuencias y tal como el aleteo de una mariposa que genera un tornado al otro lado del mundo, aquí en Arcane desde el principio podemos ver cómo con simples actos las cosas van empeorando hasta un punto de no retorno y pienso que eso es algo que hicieron estupendamente. Como aprovecharon todo lo que tenían para que todo pasara de una forma muy natural. Así como mencioné antes, cada personaje es importante en la trama y las cosas que hacen tienen un porqué, que asimismo dan lugar a nuevos eventos en la trama. No es como en otras historias donde para darle relevancia a algún personaje secundario se le da una subtrama que, a decir verdad, no tiene casi nada o nada que ver con la trama principal. En Arcane, cada subtrama deriva de la trama principal e influye sobre esta, así como pueden influir en otras subtramas, como un tallo con ramas que se van dispersando y entrecruzando entre sí, donde todo está conectado al final. Asimismo, no quiero tocar mucho el tema de qué trata la historia para no hacer spoilers, porque sí, sé que aún hay gente que no ha visto Arcane y este video es para ustedes, que si se pudieron ver más de 1000 capítulos de One Piece, 9 capítulos de Arcane no les va a matar. Malditos monos. Como decía, la historia de Arcane, aunque empieza simple, según se va desenvolviendo, se vuelve muy interesante y a pesar de mantenerse dentro de un mundo fantástico o ficticio, los temas que tocan son demasiado realistas y fácilmente comparables con la vida real. Que vamos, que esta serie te invita a reflexionar, porque habla a su manera de las cosas que ocurren en nuestra sociedad. La corrupción, la decadencia, la venta de sustancias, el gobierno. O sea, solo le faltó hablar de la religión y listo, un reflejo exacto de nuestra sociedad. Es que simplemente revivió el cine, gente. Arcane es una obra maestra de la animación. Es que tiene de todo, dualidades entre los personajes, acción, metáforas, mensajes filosóficos, easter eggs, drama, romance, feminicidio. Podría extenderme un poco más en este punto, pero creo que lo dejé bien cubierto con los dos anteriores. Y tampoco quiero que el video se extienda demasiado como el de Pokémon, que se me salió un poco de las manos. Así que vamos directamente con la conclusión. Pues bien, hablando de una forma muy en general, considero que Arcane es de lo mejor que hemos tenido en estos recientes años. Y claramente es una joya de nuestra época. No será perfecta porque nada lo es, nunca se podrá complacer a todo el público. Y habrán quienes no la comprendan porque esta serie es para gente intelectual, inteligente, que sí sabe de buenas series. Pero tiene tantos puntos buenos que cualquier detalle malo pasa absolutamente desapercibido. Es una serie que entretendrá a prácticamente todo el mundo, porque sabe mantenerse interesante, pero no nos satura solo de información, nos da respiros para comprender lo que está pasando, nos da acción que a todos nos encanta, y más con su animación que se vuelve un espectáculo visual y nos permite empatizar con sus personajes y situaciones, dejándonos conocerlos mejor y entenderlos. Es por eso que para mí no es extraño ver el revuelo que levantó, el éxito que tuvo y las buenas críticas que tiene elogiándolo, pues son merecidas y se puede percibir el amor y la pasión con la que se realizó esta serie. Es por ello que si aún no has visto Arcane, te invito sin miedo a verla y te garantizo que será una experiencia que disfrutarás y recordarás por bastante tiempo. Después de todo, no todos los días podemos apreciar una buena adaptación de algún juego al formato serie. Un mundo lleno de vida, personajes bien desarrollados y entrañables, y todo esto acompañado de una estética y soundtracks increíbles. Simplemente no tengo dudas. Arcane es una obra maestra.
Muchas gracias si llegaste hasta aquí. Realicé de este video me costó un poco, pues tuve que dejar muchos puntos por fuera, pero considero que valió la pena hacerlo, pues quedé complacido con los resultados. De cualquier forma, siempre se puede hacer otro video en donde profundizar en otros aspectos como el arte, del cual no hablé, y es uno de esos factores importantes que hicieron explotar la serie. O profundizar más en sus personajes, pues la verdad es que tenía mucho más que decir de ellos. Pero bueno, eso será para algún próximo video. Pues sin más nada que decir, dejen un buen like y suscríbanse para más contenido. Espero que nos volvamos a encontrar si el algoritmo de YouTube lo permite y eso es todo.